Buen día, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial. Les quiero comentar sobre esta nueva idea que tuve el mes pasado y que fue todo un éxito gracias a las personas que participaron y con quienes estoy muy agradecida. Aquí cualquiera puede participar y tener la oportunidad de colaborar conmigo. El personaje elegido en la primera colaboración fue Togepi y para participar simplemente tenían que dibujarlo en una versión diferente y original. Ojo que no es necesario ser dibujante profesional, solo debes ser capaz de llevar una idea al papel. Entre todos los dibujos elijo a un ganador, el que deberé transformar en amigurumi. La ganadora de la primera colaboración fue Jenny. La pueden encontrar en Instagram como Puntito de Algodón, quien también se dedica a diseñar amigurumis y como pueden ver sus creaciones son increíbles. Y esto es solo una pincelada de lo que pueden ver en su cuenta. Y ahora sí, sin más preámbulo, este es el dibujo ganador. Es realmente hermoso y moría por tejerlo apenas lo vi. ¿Conozcamos el resultado? Como pueden ver, intenté mantener cada detalle del dibujo original y realmente amé cada parte del proceso. Y espero que ustedes lo disfruten también. Pero antes, recuerden leer la descripción del video donde encontrarán los materiales y toda la información que necesitan saber para realizar este amigurumi. Les recomiendo que vayan a lavarse las manos porque vamos a comenzar a tejer con blanco para hacer el cuerpo. El cuerpo lo comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y en la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos. En la vuelta 3 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. En la vuelta 4 vamos a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 6 veces. En la vuelta 5 vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la vuelta 6 comenzamos haciendo 2 puntos bajos, luego un aumento y después una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. En la vuelta 7 vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la vuelta 8 voy a comenzar haciendo 3 puntos bajos, luego un aumento y después una secuencia de 6 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y para terminar la vuelta hacemos 3 puntos bajos. En la vuelta 9 tenemos que hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Eso quiere decir que tenemos que hacer una vuelta de 48 puntos bajos. Aquí hice mi primer punto y lo voy a marcar. Y ahora sí continúo con la vuelta.
Aquí llegué al final de la vuelta 9 y en la vuelta 10 voy a hacer una secuencia de 7 puntos bajos y un aumento 6 veces. A continuación van a ser 7 vueltas haciendo un punto bajo en cada punto de la vuelta. Eso quiere decir que son 7 vueltas de 54 puntos bajos. Les recomiendo asegurarse primero que aquí al final de la vuelta 10 realmente terminaron con los 54 puntos. Ahora voy a comenzar las 7 vueltas, hago mi primer punto y lo marco para no perder la cuenta. Ya terminé las 7 vueltas de 54 puntos bajos y en la próxima vuelta vamos a tejer toda la vuelta solo por la hebra delantera. Y les voy a decir la secuencia que tenemos que repetir. La secuencia es la siguiente. Hacemos un punto deslizado, luego un punto bajo. En el próximo punto hacemos un medio punto alto, 2 cadenas y ahora en el mismo punto donde hicimos el medio punto alto hacemos otro medio punto alto y ahí queda una especie de punta. Vamos al próximo punto y hacemos un punto bajo y esta sería una secuencia. Esto lo tienen que repetir 13 veces. Esa fue la primera. Vamos a hacer otra más. Hacemos un punto deslizado, luego un punto bajo, un medio punto alto, 2 cadenas y en el mismo punto donde hicimos el medio punto alto hacemos otro medio punto alto. Y finalizamos la secuencia haciendo un punto bajo. Entonces ahí terminamos la segunda secuencia. Nuevamente un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto, 2 cadenas y en el mismo punto hacemos otro medio punto alto. Y terminamos la secuencia haciendo un punto bajo. Ahora voy a repetir esto hasta tener 13 puntas. Aquí ya tengo las 13 secuencias. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y para terminar la vuelta hacemos 2 puntos deslizados. Y ahí ya podemos cortar el hilo blanco. No es necesario que dejen esta cola tan larga. Así quedaría lista la primera parte del cuerpo. Ahora con este color, que en la marca que uso yo se llama crudo, lo voy a enganchar en la primera hebra trasera de la primera parte del cuerpo que tejimos, que sería esta. Entonces lo engancho y aquí voy a hacer una cadena para asegurarlo. Y lo que vamos a hacer ahora es un punto bajo en cada una de las hebras traseras libres, empezando por la misma hebra donde hicimos la cadena.
Ahí terminé la vuelta y antes de continuar asegúrense que tienen 54 puntos bajos. Ahora en las próximas 4 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que son 4 vueltas de 54 puntos bajos. Ahí hice mi primer punto y lo voy a marcar para no perder la cuenta de las vueltas. Aquí ya terminé las 4 vueltas de 54 puntos bajos, que en realidad son 5 vueltas, sumando la que hicimos por la hebra trasera. Y ahora vamos a comenzar a disminuir. Y para eso vamos en la próxima vuelta a hacer una secuencia de 7 puntos bajos y una disminución 6 veces. En la próxima vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 48 puntos bajos. Aquí voy a marcar el primer punto y comienzo con la vuelta. En la próxima vuelta voy a comenzar con 3 puntos bajos, una disminución y luego una secuencia de 6 puntos bajos y una disminución 5 veces. Y para terminar la vuelta hago 3 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y una disminución 6 veces. En la próxima vuelta empezamos haciendo 2 puntos bajos, luego una disminución y ahora una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 5 veces. Y terminamos con 2 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 6 veces. Aquí ya terminé la vuelta y antes de continuar voy a rellenar. Aquí rellené lo que más pude y a continuación en la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución 6 veces. Voy a rellenar un poquito más. Y para la última vuelta voy a hacer 6 disminuciones. Y aquí corto, no es necesario dejar una cola tan larga. Bueno, y así quedó la primera parte del cuerpo.
Yo les recomiendo que mientras hacemos todos los otros detalles, dejemos estas puntas fijas con alfileres para que se mantengan en esta posición y hasta pueden rociarlas con agua. Y esto simplemente lo dejan secar. Para las patitas vamos a ocupar nuevamente el color crudo y estas las comenzamos haciendo un anillo mágico con 6 puntos bajos. Cerramos y en la segunda vuelta hacemos 6 aumentos. En las próximas 4 vueltas vamos a hacer un punto bajo en cada punto, eso quiere decir que son 4 vueltas de 12 puntos bajos. Marco el primer punto y ahora sí comienzo con mis 4 vueltas. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 2 puntos bajos y una disminución 3 veces. En la siguiente vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que es una vuelta de 9 puntos bajos. Antes de continuar voy a rellenar esta pieza, pero muy poquito. Y voy a aprovechar de presumir un regalo que me hizo la Jenny, pero no la Jenny de la colaboración, Jenny de Llenita de Amor. Miren por favor qué preciosura. Miren. ¿Y esto para qué es? Es precisamente para cuando uno tiene que rellenar piezas que son muy chiquititas y que generalmente yo estaba ocupando un palito de brocheta, pero qué elegancia la de Francia. Muchas gracias, Jenny, es hermoso. Entonces ahí terminé de rellenar, de verdad es muy poquito porque queremos que esto quede un poco plano. Y ahora sí hacemos la última vuelta, que es una secuencia de un punto bajo y una disminución 3 veces. Y termino haciendo un punto deslizado en el primer punto. Aquí corto dejando lo suficiente para después coser al cuerpo y quedaría listo. Ahora tengo que repetir esto mismo para hacer la segunda patita. Ahora vamos a hacer las manitos de Togepi y también van a ir con color crudo. Hacemos un anillo mágico con 5 puntos bajos. Cerramos. Y en la segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que tenemos que hacer 5 puntos bajos. En la tercera vuelta vamos a hacer un aumento y 4 puntos bajos. En la cuarta vuelta vamos a hacer un aumento y 5 puntos bajos. Una vez hago los 5 puntos bajos, voy a esconder esta hebra y ahora sí vamos a hacer lo siguiente. Hacemos una cadena, giramos y vamos a unir la hebra trasera del próximo punto que tenemos aquí adelante con todo el punto que tenemos atrás. Ahora les voy a mostrar más de cerca. Vamos al próximo punto, tomamos solo la hebra trasera y vamos al punto de atrás y tomamos todo el punto.
y ahí hacemos un punto bajo. Tenemos que hacer esto mismo con los dos próximos puntos. Y ahí quedaría una manito. Entonces simplemente cortamos dejando lo suficiente para después coser al cuerpo y quedaría lista. Ahora tenemos que hacer esto mismo para la segunda manito. Bueno, aquí ya tejí todas las partes del cuerpo de Togepi. Tengo los dos bracitos, las dos piernas y el cuerpo principal. Ahora simplemente voy a cerrar este orificio y el orificio que quedó en las piernas. Ahora lo que hacemos es posicionar todas las piezas con alfileres y luego coser. Los brazos solamente los van a coser por este lado de aquí, y las piernas las van a coser por este contorno. Todo lo que tenga contacto con el cuerpo. Y todos los detalles que van pintados, como la carita o el diseño que lleva en el cascarón, eso lo voy a dejar para el final, así que ahora les voy a enseñar cómo hacer el disfraz. Bueno, para el traje de Togepi voy a ocupar este color, que la marca que uso yo se llama Jacinto, pero el Calypso también funciona muy bien. Entonces vamos a comenzar haciendo un anillo mágico con 6 puntos bajos. Y en la segunda vuelta hacemos 6 aumentos. En la vuelta 3 voy a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. En la vuelta 4 voy a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 6 veces. En la vuelta 5 vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la vuelta 6 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, luego un aumento y ahora una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y para terminar la vuelta hacemos 2 puntos bajos. En la siguiente vuelta, que sería la vuelta 7, vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la vuelta 8 comenzamos con 3 puntos bajos, un aumento y luego una secuencia de 6 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta haciendo 3 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Eso quiere decir que tengo que hacer una vuelta de 48 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos y un aumento 6 veces.
Aquí llegué al final de la vuelta 10 y debería terminar con 54 puntos bajos. Ahora, en las próximas 3 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que son 3 vueltas de 54 puntos bajos. Aquí ya terminé las 3 vueltas y voy a hacer un punto deslizado en el primer punto. Antes de cortar la hebra voy a probar esta pieza sobre la cabeza de Togepi para asegurarme que esté en la medida correcta. Aquí lo ideal es que la parte azul esté tocando la parte blanca, como se ve aquí, por la espalda, y por delante deberían quedar sin cubrir 6 vueltas del color crudo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, si a ustedes no les da esta medida, pueden ustedes agregar una vuelta, sacar una vuelta, porque eso va a depender de cuánto relleno le hayan puesto al cuerpo o qué tan apretado hayan tejido. Entonces, ahí ustedes lo calculan. Entonces, ahora sí voy a cortar y voy a dejar lo suficiente para después coser esta parte en la cabeza. Ahora vamos a hacer las orejas del traje de Togepi, que también van en color jacinto, y estas las tenemos que comenzar con un anillo mágico de 4 puntos bajos. Vamos a cerrar, y esto no lo vamos a tejer en espiral, lo vamos a tejer en filas, es decir, vamos a hacer una cadena y vamos a girar el tejido al final de cada fila. Aquí ya hice mi cadena, giro el tejido y en la segunda fila voy a hacer lo siguiente. En el primer punto hago un aumento, y en los próximos 2 puntos voy a hacer aumentos, pero en medios puntos altos. Aquí va mi primer aumento en medio punto alto, y en el próximo punto hago el segundo aumento en medio punto alto. Y en el último punto hago un aumento normal. Nuevamente hago una cadena, giro el tejido y hago lo siguiente. Hago un punto bajo, un aumento, ahora un medio punto alto, un aumento en medio punto alto, un medio punto alto, un aumento en medio punto alto, un punto bajo y un aumento normal, un aumento en punto bajo. Y ahí terminamos la tercera fila. Ahora hacemos una cadena, giramos y vamos a hacer lo siguiente. Hacemos 2 puntos bajos, un aumento y ahora una secuencia de 2 medios puntos altos y un aumento en medio punto alto 2 veces. Y va el medio punto alto, el segundo medio punto alto y el aumento en medio punto alto. Y eso lo repetimos. Y para terminar hacemos 2 puntos bajos y un aumento. Hago una cadena, giro el tejido y en la próxima vuelta hago lo siguiente. 3 puntos bajos, un aumento, luego 3 medios puntos altos, un aumento en medio punto alto, nuevamente 3 medios puntos altos, un aumento en medio punto alto,
y terminamos con 3 puntos bajos y un aumento. Aquí cortamos dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Esta es la primera parte de la oreja y para la segunda parte vamos a ocupar color rosado. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero solamente vamos a llegar hasta la fila 3. Hacemos un anillo mágico con 4 puntos bajos, cerramos, aquí hacemos una cadena, giramos y en la próxima vuelta hacemos un aumento, 2 aumentos en medio punto alto, y un aumento normal. Ahora hacemos una cadena, giramos y en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento y luego una secuencia de un medio punto alto y un aumento en medio punto alto 2 veces. Y terminamos haciendo un punto bajo y un aumento. Cortamos. Así quedó la segunda parte de la oreja y esto simplemente lo ponen encima de la primera parte y lo pueden pegar con silicona o coserlo por todo el borde. Así quedó lista la orejita y al final la pegué con silicona, pero decidí coserla por este borde, solamente por aquí. Entonces esto mismo lo tienen que repetir con la segunda oreja. Ahora vamos a hacer la pelota que lleva en la cola y para eso comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos, también en color jacinto. Cerramos y en la segunda vuelta hacemos 6 aumentos. En la vuelta 3 hacemos una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. En la vuelta 4 hacemos una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 6 veces. En la vuelta 5 hacemos una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la vuelta 6 comenzamos haciendo 2 puntos bajos, un aumento y luego una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y para terminar la vuelta hacemos 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 3 puntos bajos, luego un aumento y luego una secuencia de 6 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta haciendo 3 puntos bajos. En la próxima vuelta voy a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta. Eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 48 puntos bajos.
En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos y un aumento 6 veces. Al final de esta vuelta debemos tener 54 puntos bajos. Ahora en las próximas 9 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que son 9 vueltas de 54 puntos bajos. Hago el primer punto, lo marco para no perder la cuenta de las 9 vueltas y ahora sí comienzo a tejerlas. Aquí ya terminé las 9 vueltas y en la próxima voy a hacer una secuencia de 7 puntos bajos y una disminución 6 veces. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Eso quiere decir que tenemos que hacer una vuelta de 48 puntos bajos. En la próxima vuelta comenzamos haciendo 3 puntos bajos, una disminución y luego una secuencia de 6 puntos bajos y una disminución 5 veces. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. En la siguiente vuelta voy a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y una disminución 6 veces. En la siguiente vuelta empezamos con 2 puntos bajos, una disminución y luego una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 5 veces. Y termino la vuelta haciendo 2 puntos bajos. En la siguiente vuelta voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 6 veces. Antes de continuar voy a rellenar y esta parte es súper importante porque aquí le tienen que dar la forma para que quede bien redondito. Ahora sí, en la siguiente vuelta voy a hacer una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 6 veces. En la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución 6 veces. Y antes de hacer la última vuelta voy a terminar de rellenar para que esta parte quede más redonda. Y ahora en la última vuelta vamos a hacer 6 disminuciones. Y para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto. Cortamos y luego cerramos este orificio.
Vamos a dejar esto a un lado para poder hacer la segunda parte de la cola. Y para eso vamos a ocupar hilo color negro. Para esta parte de la cola vamos a comenzar haciendo 51 cadenas. Ahí terminé las 51 cadenas y ahora, comenzando desde la segunda cadena desde el ganchillo, voy a hacer 50 puntos bajos. Ya tengo los 50 puntos bajos. Aquí voy a hacer una cadena, giro el tejido y nuevamente voy a hacer 50 puntos bajos, pero esta vez tejiendo solo por la hebra trasera. Al llegar al final de esta fila van a cortar dejando lo suficiente para coser todo este lado. Lo que vamos a hacer es juntar estas partes. Entonces tenemos que coser por todo el largo de esta pieza. Antes de coser por el borde van a colocar un alambre en el medio, porque esto nos va a permitir hacer el zigzag de la cola. Entonces tienen que cortar un alambre que sea un poquito más largo que esta pieza negra. Entonces van a ponerlo de esta forma y van a empezar a coser por todo este lado, dejando el alambre dentro. Bueno, aquí tengo la segunda parte de la cola lista y eso sería lo último. Acá tenemos la pelotita, el cuerpo de Togepi, el gorrito, las orejas. Y antes de unir todo esto, lo que vamos a hacer es pintar todos los detalles. Yo los pinté, pero si ustedes gustan pueden bordarlos o hacerlos con fieltro. Y por detalles me refiero a todas estas figuras que van en el cascarón, que van en color rojo y azul, y la carita de Togepi y la carita que lleva en el gorrito. No quiero arruinarlo, así que todos los detalles pintados los voy a hacer fuera de cámara y ustedes obviamente si quieren cambiar la expresión para darle su toque pueden hacerlo, pero lo voy a mostrar más de cerca en caso que lo quieran hacer así tal cual. Entonces lo que vamos a hacer ahora es colocar el resto de las piezas. Lo primero es coser esta pieza por todo el borde. Luego fijar las orejas primero con alfileres, encuentren la posición que más les guste y luego las fijan cosiendo por detrás de las orejas. Y antes de colocar la cola van a hacer lo siguiente. Van a hacer un zigzag de esta forma. Esta parte la colocamos por detrás de la cabeza, es como que si fuera parte del disfraz, entonces se cose directamente sobre el gorro. Y aquí vamos a simular que Togepi está sobre la pelota para que quede igual al dibujo. Y una vez tengan esto fijo, van a saber dónde colocar la cola. Y cuando ya decidan la posición de la cola, cosen esta parte y esta parte a la pelota. Bueno, y así quedó Togepi. Omitan el hecho de que este es el primer Togepi y no he cosido todavía el que hice en este tutorial, pero se entiende la idea.
Espero que les haya gustado mucho este tutorial y si lo tejen no olviden etiquetarme porque ahí me voy a pasar a dejar un comentario y un corazoncito. Y aprovecho de decirles que la próxima colaboración es de Cubon. Ustedes pueden enviarme su dibujo hasta el 31 de diciembre y ahí se elige el dibujo ganador. Si quieren saber más sobre esto, dejé información en la descripción del post de Togepi en mi Instagram. Y si aún quedan dudas, no hay problema con que me hablen por mensaje directo. Ahora sí, sin más que decir, que tengan un buen día.